Muchas gracias a las dos senadoras Gabis, Ana Gabriela Guevara y Gaby Cuevas. Maru y David, me da un gusto enorme compartir esta mesa con este tema tan interesante con ustedes, y pues les doy la más cordial bienvenida a México a todos los legisladores de Centroamérica y de los países que nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera retomar un poquito de lo que Maru Cortázar ya dijo, pero no les voy a hablar más sobre la ley porque ya lo explicó muy bien Maru. Yo les voy a dar datos duros para que todos nos pongamos en el contexto de la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? De cuántos niños, ¿no? Son personitas de carne y hueso. Estamos hablando que recibimos y atendimos en instalaciones del Instituto Nacional de Migración el año pasado y lo que va de Y les voy a poner en contexto también la cantidad de niños y niñas y adolescentes que recibimos en el 2013. En el 2013 hablamos que recibimos y atendimos, y muchos de ellos los repatriamos, a otros de ellos les dimos calidades humanitarias o de refugio en México, a 9,630 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Esto fue en el 2013. En el 2014 estamos hablando que sí atendimos a un número de 23,078. O sea, el número prácticamente se triplicó de un año a otro, y lo que va del 2015 hemos recibido en estaciones migratorias, y no hemos terminado el mes de marzo, 5,406 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Por rango de edad, estamos hablando que entre 12 y 17 años son el 68,87% de estos niños, niñas y adolescentes. De 0 a 11 años es el 31,13%. Son datos que realmente les voy a hablar de las nacionalidades, porque como ustedes saben son niños, prácticamente niños, niñas y adolescentes centroamericanos. Nacionalidad número 1 de la que recibimos es Guatemala, número 2 Honduras, 3 El Salvador. Y en porcentajes, en 2014 de hondureños, ese año sí recibimos más de ellos, fueron 9,665, guatemaltecos 7,936, de El Salvador 4,881. En ese rango de porcentajes, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver, pues sí es un número que pinta mucho, y por ello el año pasado se habló a mediados del año de la famosa crisis humanitaria que expuso Estados Unidos, que como dice Maru, no es un tema que sea nuevo. O sea, niños, niñas y adolescentes han venido transitando por nuestro país desde hace muchísimos años. De hecho, en el 2007, justamente debido a este tema, muy atinadamente el gobierno implantó la figura de oficiales de protección a la infancia, porque vimos que era un tema que había que atender a como diera lugar. O sea, México, digamos, puso la pauta para decir, hay muchos niños atravesando nuestro país, tenemos que atenderlos de manera diferenciada. O sea, no podemos seguir atendiéndolos como si fueran adultos. No les podemos hablar a los niños como les hablamos a los adultos, ni les podemos dar un tratamiento igual que a los adultos. Es por eso que en 2007, como les digo, se crea esta figura. ¿Y cuál es el papel de estos oficiales de protección a la infancia? Que son 449 OPIs tenemos ahorita. Varía, el número es poquito, la verdad, están divididos en los 32 estados de la República. Si vemos la magnitud que les acabo de decir de los números de niños atendidos, pues la verdad son pocos oficiales de protección a la infancia, y como bien dice Maru, honestamente lo ideal sería que, así como tenemos por ejemplo los grupos beta, que son grupos que atienden a migrantes, sobre todo migrantes centroamericanos o mexicanos de la nacionalidad que sea, en situación de vulnerabilidad atravesando por nuestro país, que son grupos que no los presentan en estaciones migratorias, sino solamente los ayudan a que su recorrido, si tuvieron algún accidente, etcétera, les dan primeros auxilios, les dan asesoría, etcétera. Ellos tienen etiquetado, es un programa, y tienen etiquetado un presupuesto.
nosotros aspiraríamos, y lo hemos dicho en varios foros, etcétera, y eso depende también mucho del Congreso de la Unión que nos ayude a hacerlo, a que la figura de oficial de protección a la infancia se etiquetara como programa y no como nada más un modelo de atención, porque sí es cierto que un mismo agente migratorio no nada más atiende a este niño y tiene la capacitación para hacerlo porque lo certificamos, les damos capacitación prácticamente cada año para decirles en el tema de derechos humanos, en el tema de atención psicológica, emocional, etcétera, cómo deben hablarles, qué atención se les debe dar, pero tienen esa cachucha en un momento, pero al otro momento ya tienen la cachucha de control y verificación, y al otro momento tienen que hacer documentación legal, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que realmente daríamos un paso importantísimo si esta figura de oficiales la convertimos en un verdadero programa. Entonces les digo, salvaguardan la integridad física y mental de los niños, estos oficiales, también brindan de manera inmediata servicios básicos de salud, alimento, vestido y descanso. Acompañan a los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de repatriación. Esto es, desde el momento que tocan base con un oficial de protección a la infancia, desde ese momento hasta el final, si se decide que ese niño, niña o adolescente por su interés superior debe repatriarse a su país, entonces el oficial de protección lo acompaña hasta Guatemala, hasta El Salvador, hasta Nicaragua, y tratamos también para esta población que se vaya, mandarlos en avión, a menos de que estén ya en Tapachula, por ejemplo, y los tengamos que mandar a Guatemala. Ahí acordamos con el gobierno de Guatemala que podrían irse en autobús siempre y cuando vayan acompañados de un oficial. Se mantiene informado en todo momento al niño, niña o adolescente de su situación migratoria, utilizando un lenguaje amable y de acuerdo a su edad, y se facilita el contacto con sus familiares. Hemos tenido pues de muchas fundaciones y de organizaciones de la sociedad civil que verdaderamente han sido para nosotros siempre un respaldo inigualable. Por ejemplo, una compañía de telefónica nos donó, Nextel nos donó teléfonos y llamadas gratuitas para que todos estos niños, si vieran la cara, o sea, cuando les decimos, le vamos a hablar a tu mamá a Estados Unidos, bueno, o sea, la cara se les ilumina cada vez que contactan a su abuelita, a su papá, a su mamá en Estados Unidos o donde sea, ya para ellos les cambió la vida. O sea, saben, primero los papás también saben que están bien, ¿no? Están en unas instalaciones del instituto, van a estar el menor tiempo posible ahí, porque la ley dice que los tenemos que remitir al DIF directamente, porque el DIF es la instancia encargada de atender a la niñez, pero desafortunadamente hoy por hoy el DIF tampoco tiene los recursos. Entonces nos quedamos nosotros un tiempo, les digo, el menor tiempo posible. ¿De qué depende el tiempo? De que los cónsules centroamericanos nos den los salvoconductos de viaje para que el niño, niña o adolescente pueda regresar a su país. Entonces, en el tiempo en el que no los da, por ejemplo, Guatemala ya implantó un sistema como Fast Track para darnos los salvoconductos, incluso las entrevistas para que realmente verifiquen que el niño es guatemalteco, las hacen por teléfono. Entonces ya han sido muy expeditas digamos, el visto bueno de Guatemala para repatriarlos y los salvoconductos. Lo mismo, ¿no? Centroamérica también tiene un problema de recursos, entonces no tienen los suficientes cónsules, ni tampoco los recursos para tener cónsules en todos los lugares donde más niñas y niños tenemos en estaciones migratorias, ¿no? ¿Qué materias se les imparte a estos oficiales de protección a la infancia y quiénes las imparten? Las imparten el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia, la OIM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, UNICEF, ACNUR, CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y CONAPRED. ¿Qué temas les imparten a estos oficiales? Derechos humanos, alfabetización emocional, protección internacional, que es las figuras de asilo y refugio, atención en crisis, determinación del interés superior del niño, que Maru habló muy bien ya de esto, violencia, maltrato y abuso, ¿no? Porque muchos de ellos han sido víctimas de todos estas cuestiones, trata y tráfico de personas, equidad de género, entre otros temas. Sobre el presupuesto, porque un poco mi ponencia iba en el sentido de cuántos recursos tenemos para
para protección, realmente protección eficaz de las niñas migrantes. Entonces hicimos en el instituto un ejercicio donde vimos realmente el presupuesto que ocupamos para estos temas, que son traslados a sus países de origen, que es lo que más cuesta, ¿no? Porque finalmente son boletos de avión y por la cantidad de niños que tenemos, etcétera, son salarios de los oficiales, etcétera. Vimos que, por ejemplo, en el 2013 utilizamos 12.600.000 pesos, 2014 14.089.000, etcétera. Yo creo que esto no dice mucho, sino que lo que más nos gustaría a nosotros ver reflejado en esta atención que damos es la calidad en la atención, y el que, como bien dice Maru, estos oficiales estuvieran 100%, porque además es gente con una sensibilidad muy particular para los niños, pero que estuvieran 100% dedicados a esta atención, ¿no? Otro tema que hemos visto en el seno de la Conferencia Regional sobre Migración, donde ustedes, muchos de sus países participan. Esta conferencia, como ustedes saben, estamos participando los países de Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Se hizo una declaratoria y hay una mesa de trabajo ad hoc sobre niñas migrantes, donde los países debemos ser corresponsables. Esto es, México, por ejemplo, ha impartido cursos de capacitación para que Guatemala, El Salvador y Honduras tengan sus propios oficiales de protección a la infancia, porque estos países también a su vez tienen el tema de niñas migrantes que ellos deben atender. Entonces, así como esta buena práctica se ha replicado, pues queremos en el seno de esta conferencia seguir sacando mucho más temas de corresponsabilidad, temas donde realmente todos podemos poner nuestro granito. Y como les digo, en México lo que desde mi punto de vista, lo que debemos aspirar desde el Instituto Nacional de Migración, obviamente ojalá que algún día el DIF ya tenga todos los recursos para que ellos sean los encargados de atender a estos niños, niñas y adolescentes, pero mientras tanto también hacer de esta figura de oficial de protección a la infancia un programa como tal, ¿no? Entonces, pues aquí dejaría yo mi presentación y estoy a la orden para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ana Cecilia Oliva. Vamos a dar ahora el uso de la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara, quien además de que iba a moderar esta mesa y preside la Comisión de Migración, pues es quien precisamente se ha dedicado a revisar los marcos normativos al respecto. Sí, gracias, senadora. Saludo a todos aquí en la mesa y de nuevo a todos los compañeros parlamentarios que nos acompañan. Pues efectivamente, creo que la situación normativa y las condiciones en las que hemos venido transitando en México en torno a esa atención y en específico hacia las tareas que ha abocado el Instituto Nacional de Migración, desde la Comisión hemos encontrado y hemos definido un punto específico. No podemos, o más bien hemos marcado como un alto dentro de la Comisión al no poder exigir al Instituto Nacional de Migración algo que no puede responder, algo que está rebasado. Ya les decía, bueno, el número de OPIs que existen en el país pues son insuficientes para 32 estados. Si el flujo que hemos tenido de este grupo migratorio, que son los infantes y adolescentes, ante el número que ha reflejado los números que Estados Unidos nos da y que Gobernación ha emitido, pues estaríamos hablando que tendrían que trabajar 24 por 24 estos oficiales. Y con el modelo que acaba de decir Ana Cecilia de el protocolo de atención que se le tiene que dar a cada niño, pues ante demanda laboral que tiene un OPI, pues es imposible poderle garantizar este protocolo de atención a cada uno de los niños. Parece que ahí es donde tenemos que establecer un principio y reglas claras de tratamiento hacia esta situación, y que tenemos que buscar el modernizar la ley, hacer una ley más moderna, que sea más comprensiva, que sea más apegada a los derechos humanos, que esté basada en la comprensión sociológica de cada uno de estos niños. Ya se ha dicho aquí que
son repatriados, son regresados a su lugar de origen, donde salieron huyendo de alguna problemática, y que el hecho de regresarlos pues es únicamente devolverlos a que encuentren otra vez el punto de partida que los llevó a buscar esta travesía. Tenemos que tener también un acceso real al aspecto de justicia, establecer claramente, bajo el fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración, cuáles son las facultades, cuáles son los alcances y cuál es la responsabilidad de los oficiales del Instituto Nacional de Migración. Una determinación a fondo de cuál debe ser el tratamiento que se debe dar a estos niños, cuyo principio va a ser el aseguramiento que tiene por objeto, como ya se dijo aquí, la atención y la protección, y no la privación de la libertad. Aquí debo de hacer un paréntesis en que tanto la diputada Sosa como el diputado Polver, que tuvieron la oportunidad de acompañarnos hace unos meses a Tijuana, y que pudieron constatar de que es un obstáculo el no recibir la anuencia por parte de los consulados para dar liberación a estos pequeños que se encuentran en las estaciones migratorias tentativamente, y que gracias a la intervención de ellos pudimos sacar a mucha gente, y que comprendieron, y fue una labor que hicieron ellos de colaborar con su plantilla consular para que estos no se dé. Se dio el caso con Nicaragua y con Honduras también, pero que me parece que el punto toral de nosotros sigue siendo el Instituto Nacional de Migración. La renovación profunda del Instituto Nacional de Migración sería determinante en poder avanzar. Hoy seguimos con esta disyuntiva de no tener claro hasta dónde se le alcanza el Instituto Nacional de Migración, cuáles son las facultades de la policía, cuáles son las facultades del ejército, cuáles son las facultades en aeropuertos, en centros de autobuses. Entonces se vuelve como una bola de nieve que no nos ha llevado a entender ni a dimensionar cuál es el alcance de lo que está sucediendo. Los niños, ya lo decía también Ana Cecilia, no es que hayan empezado a transitar por México a partir de lo que vimos el año pasado o el antepasado. Los niños permanentemente han pasado por México, simplemente que lo que nos reflejó fue darnos cuenta de la gravedad de la problemática, porque hoy lo que nos tiene aquí es el tema específico de los niños y niñas no acompañados o migrando de manera solitaria, pero también podemos hablar solamente de las mujeres y despegarnos solamente de cada uno de ellos, hablar solamente de mujeres, hablar solamente de niñas y de niños, y hablar solamente de adolescentes, y hablar solamente de los hombres. Yo como mexicana, nací en la frontera de Estados Unidos con México. Hoy que veo a profundidad el tema desde aquí, desde el Senado de la República, me da risa ver cómo ha cambiado el matiz de la migración. Cuando yo estaba chiquita hablaban de la migración y era un acto de heroísmo hablar de un migrante que llegó hasta la frontera norte de México y ya está en la puerta de poder cruzar a Estados Unidos. Hoy hablar de un migrante que llega hasta la frontera de México con Estados Unidos es hablar de cuántos problemas tuvo que sortear para llegar ahí. Hace 15 o 20 años era hablar de un acto de heroísmo. Ya llegó hasta aquí, prácticamente ya consiguió pasar lo más difícil, ya prácticamente de ahí para allá era una situación superada. Y hoy me parece que el tema de la niñez pues no es un caso privativo solamente de México, es un tema global, no es un caso particular nuestro, ni tampoco es Centroamérica, es un tema global. Los niños quieren migrar de Asia a Estados Unidos, quieren migrar de África a Europa y quieren tener mejores condiciones de vida, y eso es lo que nos ha mantenido en esta cruzada decidida y enérgica de cómo quererlo frenar, pero no podemos frenar lo que es evidente. Mientras no se pongan las condiciones, mientras no les generemos condiciones, pues los niños pues van a dejar de ser niños simplemente, porque un niño que debería estar jugando, que debería estar riendo, pues le adelantamos un proceso de vida, porque ese niño o esa niña que vive la migración y que se aventura a este proceso de migración de su vida, que prácticamente está asumiendo una responsabilidad que todavía no le toca, se vuelve un adultito o una adultita, porque tiene que empezar a sortear cosas que en su proceso de vida todavía no le tocarían. Y ahí es donde nosotros pues seguimos haciendo el hincapié de que los resultados tendrían que ser otros, que la retórica deje de ser una retórica espectacular y que se convierta
más comprometedora, y no solamente en la espectacularidad de hablar de cifras y de hablar de las problemáticas, y que hagamos estos en ocasiones solamente ejercicios de catarsis, sino que sea más comprometida y que verdaderamente aterricemos en cosas que sean factibles para la zona. Porque repito, no, el hecho de hablar de la niñez o de la adolescencia, pues no solamente lo tenemos que coartar hacia nuestro territorio. A mí me duele lo mismo ver a un infante de Salvador que ver a un infante de Guatemala, que ver a un infante de mi país. Me duele exactamente igual, o un infante de cualquier otra parte del mundo. Recordarán, y no me dejarán mentir aquí, como decía, los diputados que nos acompañan a Tijuana, y lo recordaban en la mañana con la diputada Lorelli, que hablaba de un infante de Costa Rica. En aquella ocasión estamos en la frontera de Tijuana con San Diego, y estaba un migrante de su país llorando, llegó con nosotros, dijo: yo me quiero regresar. ¿Cuántas cosas habrá vivido? Y estamos hablando de un adulto. ¿Cuántas cosas habrá pasado? ¿Cuántas cosas habrá vivido? Esta persona está viviendo en el canal de Tijuana y llegó llorando con nosotros y decía: por favor, ayúdenme porque me quiero regresar. No quiero saber nada más, me quiero regresar a mi país. Entonces imagínense si esto lo estaba diciendo un adulto, una persona que se puede defender, que puede argumentar. ¿De qué estamos hablando con un infante? Pero yo observaría esto en el tema de lo que tenemos que lograr hacia las estrategias y hacia las tendencias normativas y hacia el tema presupuestal. Urge, sí, y tenemos que encontrar cómo ponernos de acuerdo y cómo poder lograr empatar de que esto sea más eficiente. Con detener y repatriar no estamos logrando absolutamente nada. Cuesta mucho dinero y el problema sigue existiendo. El punto de partida sigue siendo el mismo. No estamos logrando absolutamente nada. Yo he platicado con el director del Instituto Nacional de Migración y le he preguntado una y otra vez cuánto cuesta el Instituto Nacional de Migración esta repatriación. Cuesta millones de pesos. Si esos millones de pesos los destináramos a convertir a esos infantes en capital humano rentable para este país y para el mundo, estaremos hablando de otro mundo. Y verdaderamente entonces estaremos construyendo humanidad, entonces estaremos construyendo otras mentes, y no en lo que se decía hace un momento aquí de los detienen, los regresan y se vuelven a intentar, y vuelven a intentar, y vuelven a intentar, y vuelven a intentar. Yo recuerdo de niña, había infantes que se dedicaban a ayudar a la gente, a las señoras que cruzaban a comprar mandado, y eran mojados, así les decían, los niños mojados. No tenían visa, no tenían pasaporte para cruzar, y se cruzaban por el trompo. Entonces ayudaron a una señora en las tiendas, le ayudaban con las bolsas de mandado, la cruzaban a México, la llevaban hacia su casa y regresaron otra vez por el mismo trompo que era el de retorno para volver a ayudar a otra señora, y así sucesivamente. Todo esto cambió a raíz del año 91, después de que empieza la guerra en Irak. Se endurece, y se endurece al parejo. Ya no hay miramientos, da lo mismo un niño que un adolescente que un adulto. El trato es exactamente por igual. Y coincido en lo que se decía hace un momento aquí en la mesa. Ellos, como yo lo decía, son aliens. Es igual, no importa la edad, no importa dónde venga, no importa lo que haga, no importa el sexo, no importa absolutamente nada. Todos tienen que recibir el mismo trato. Y se vuelve una insensibilidad absoluta. Y por eso yo creo que el mayor ejemplo que podemos dar como países, como parlamentarios, es nosotros velar porque este marco legal, el principio fundamental, sea los derechos humanos. No tenemos que buscarle más. Todos somos suscriptores de esa Convención de los Derechos de los Niños, todos somos suscriptores de los derechos humanos universales. Entonces creo que ese es el punto de partida, y a partir de eso podremos lograr muchas mejores cosas. Si hay una exigencia por parte de las ONGs hacia la autoridad reguladora hoy en el país, es que se respeten los derechos humanos solamente. Pero es donde tenemos que conjuntar lo judicial con lo ejecutor del día a día, con los derechos humanos y con todas las necesidades que requiere, porque finalmente son humanos. Hay que atender salud, hay que atender aspectos psicológicos, hay que atender aspectos de familia. Como decía Cecilia, una simple llamada, cómo cambian las cosas. El niño llega con mucha distancia, con mucha renuencia de querer colaborar, de querer dar información. En el momento que se le dice: te vamos a comunicar a tu mamá, te vamos a comunicar con tu papá, o a la abuelita o a quien exista en el país de retorno,
automáticamente la situación cambia, porque entonces se siente protegido, ahí sí se siente protegido. En el momento que se le trata como un delincuente, el niño o la niña se cierra, no habla, no coopera, no hace absolutamente nada, y sí pone en una condición muy desfavorable a la autoridad mexicana. Yo lo dejaría ahí, decirles que tenemos que dar pie a resultados más eficientes y dejar la tibieza que esto en ocasiones nos envuelve, y poder verdaderamente aterrizar en que este marco legal se logre. No, yo soy un tanto renuente de tener que actuar en función de lo que Estados Unidos decida. Creo que como países tenemos que asumir nuestra autonomía y tener que asumir nuestra responsabilidad como países, independientemente de lo que suceda en Estados Unidos, con reforma o sin reforma. México tiene que ser responsable de cada una de sus acciones y de cada una de las responsabilidades que conlleva el tratar con infantes y el destino que tengan estos infantes dentro del país y fuera del país. Yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Guevara. Y bueno, habíamos durante la comida hablado de tener nuestro debate parlamentario. Creo que la mejor forma de poderlo llevar a cabo es que fuera también teniendo aquí a nuestros expertos. Parte de lo que lo comentaba en la introducción, y es que parte de nuestros objetivos del día de hoy es cómo tener una ruta para elaborar una ley marco para nuestros países. Así que teniendo ya esa pregunta como nuestro debate parlamentario, no sé si algún compañero o compañera parlamentario desea hacer uso de la palabra. Sí, diputado Carlos Emilio López. Yo creo que el equipo que está haciendo la relatoría del evento nos puede dar como una matriz de las fuentes a tomar en cuenta para la construcción de tanto de la declaración como de la ley marco. Todos los tratados internacionales de derechos humanos comunes que nuestros estados han suscrito y ratificado, que se han mencionado a lo largo de las ponencias: la Convención sobre los Derechos del Niño, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, todas las naciones lo hemos ratificado. Las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño ha hecho, se consideran que las observaciones y recomendaciones del comité son parte de la convención. Es decir, el texto de la convención se amplía con esas recomendaciones, y ahí hay una observación y recomendación específica sobre el trato a la niñez en condiciones de vulnerabilidad, a la niñez en situación de migración. Entonces, considerar esas recomendaciones. La recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no tratar a la niñez migrante. Todos los panelistas, todas las panelistas han hecho referencia a eso: no tratar a la niñez migrante como delincuentes, no tratarles como infractores, tratarles como seres humanos, como ciudadanos. El concepto de ciudadanía que tenemos es un concepto bien restrictivo, ¿no? Personas mayores de 16 años, personas que pueden votar, etcétera. Pero el concepto de ciudadanía desde el punto de vista de los derechos de la niñez es un concepto universal, sin discriminación, sin consideración de tener o no tener documentos. Es un concepto transfronterizo. Entonces, eso, ¿no? Por otro lado, las leyes que ya existen en nuestros países. Casi todos nuestros países tenemos códigos de niñez y adolescencia. Casi todos nuestros países tenemos ley de protección integral a la niñez y la adolescencia. Entonces, en esas leyes hay una cantidad de insumos importantes a tomar en cuenta. Las políticas públicas y los programas sociales existentes. Yo quisiera mencionar que Nicaragua, que es el país en el que pertenezco, es un país que no reporta datos de niñez migrante. No hay un flujo como fenómeno, como tendencia, como recurrencia. Hay casos, ¿verdad? Hay algunos casos que se han presentado, pero no
no hay un flujo de niños y de niños movilizándose en el caso de Nicaragua, a pesar que tenemos indicadores económicos y sociales casi idénticos y en algunos casos más deteriorados que los de Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Cuál es la razón? En Nicaragua hay una constelación de programas sociales dirigidos a la niñez. No solamente hay leyes, no solamente hay políticas públicas, sino que hay programas sociales específicos que están presupuestados, que están incluidos en el presupuesto general de la República, como por ejemplo el programa Amor, el programa Amor por los más chiquitos, el programa nutricional escolar, el programa por el derecho a un nombre, la hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil, el PROCOSAN, que es el programa de salud para la niñez, etcétera. Entonces, pero no solamente Nicaragua tiene estos programas, Costa Rica tiene programas interesantes, hay otros países hermanos que tienen programas interesantes. Creo que esos programas deben de ser tomados en cuenta porque son buenas prácticas. Hemos hablado a lo largo del día de hoy del diagnóstico de las debilidades, deficiencias, vacíos, carencias que tenemos como países, pero también tenemos buenas prácticas que creo que deben de ser tomadas en cuenta, ¿no?, para la construcción de una ley marco. Gracias. Muchas gracias, diputado Carlos Emilio López. ¿Algún otro? Bueno, nada más afecto de que sepas su primera parte del comentario, sí se está haciendo una relatoría. Entonces, en cuanto la tengamos, por supuesto que se las hacemos llegar a todos, fotos y demás. Entonces, si quieren hacemos la ronda y hacemos ¿algún otro colega desea hacer uso de la palabra? Al no ser así, le damos el uso de la palabra al maestro David Hurtado. Gracias, senadora. En relación a la intervención del diputado, del parlamentario Carlos Emilio López, nosotros cuando hicimos el estudio, el diagnóstico, nos dimos a la tarea precisamente de ver qué había y encontramos en México todo lo que usted menciona, pero era una legislación tan desarticulada que espantaba, ¿no? O sea, había convenios entre el cónsul de un país y de otro, había acuerdos para proteger X o Y temas de menores y desde luego lo que hay mucho en México y seguro en sus países, muchas ONGs que tienen estas funciones enfocadas a los niños, a los huérfanos y que interactúan mucho con las instituciones oficiales como el DIF. Sin embargo, lo que nosotros detectamos en eso es que faltaba una ley marco y una armonización que pusiera el actuar de todas esas instituciones en un marco legal y una coordinación como el DIF. Yo creo que efectivamente existen ya muchos tratados de derechos humanos desde el siglo pasado y existen muchos acuerdos internacionales, pero yo creo que en muchos países son como letra muerta porque no se conocen en el oficial, en el juez, en el Ministerio Público que aplica. O no se conocen o no las quieren aplicar. Estamos batallando ahorita mucho en México porque los jueces entiendan el alcance de los derechos humanos en cada acto que emiten. Afortunadamente, por ejemplo, la mitad de los ministros de la Suprema Corte han dictado resoluciones históricas en donde ponen por encima de todo los derechos humanos e inclusive los derechos de la Convención. Ya en México el alegar inconstitucionalidad también va aparejado a alegar inconvencionalidad, o sea, violación a una convención de derechos humanos. Eso fue un gran movimiento. Yo como abogado creo que no he visto en 30 años un paso tan grande en nuestro país como que el tribunal más alto diga los derechos humanos están tan altos que hasta podemos liberar a una supuesta secuestradora, ¿no? A ese nivel. Y acaban de liberar también antier a otro secuestrador porque fue un defectuoso proceso de investigación. Entonces sí se está llegando en México a una conciencia de que los derechos humanos tienen que tener el estatus que le dan las convenciones internacionales. Pero en el tema de niños, desgraciadamente, hay tanta dispersión legislativa que hace falta poner en blanco y negro la responsabilidad de cada entidad y de cada persona oficial del gobierno que interviene en estos procesos. Entonces, si el oficial que recibió al menor y no aplicó el protocolo que mencionaba Maru, tiene que tener una responsabilidad y tiene que haber un oficial que lo supervise, tiene que haber denuncia pública sobre eso,
como decíamos al principio, si la sociedad civil no se involucra en que se aplique esa ley, pues va a quedar como un ideal y como letra muerta, a pesar de que haya tratados internacionales, ¿no? Esa es fue nuestra opinión cuando hicimos todo este diagnóstico y este estudio. Muchísimas gracias, maestro David Hurtado. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Diputada Karina Sosa. Buenas tardes o noches, colegas, diputadas, diputados, senadores, senadoras y panelistas que están también aquí con nosotros. Realmente ha sido una jornada bastante interesante, como lo es siempre las jornadas que se realizan aquí en territorio mexicano. Hay mucha información, mucho material que nos actualiza a los parlamentarios de la región y por supuesto genera un espacio de debate que se traduce finalmente en acciones, y eso debe darnos satisfacción a quienes hemos participado de diferentes encuentros en territorio mexicano, y también a los esfuerzos que hemos hecho como parte integrante de los diferentes espacios de la región. En este momento estamos acá bajo la invitación de FOPREL, del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. En otro momento hemos estado acá los presidentes de comisiones de Relaciones Exteriores o de presidentes que atendemos la temática migratoria. Y en otras actividades de las cuales esta servidora ha participado, muchas de las cosas que se han planteado han resonado y se han convertido en una necesidad urgente para actuar de la manera más inmediata todos los actores que estamos involucrados en esta temática, que alguien cuestionaba ahora que no debe llamársele problemática, y me pongo de acuerdo con la senadora Kenza, era quien mencionaba esta mañana que no debe llamársele problemática. Y yo creo que ante la dimensión del problema nosotros nos sentimos en la urgente necesidad de seguirnos cuestionando qué más hay que hacer. Y eso debe de ser así, la realidad es cambiante. Si nos conformáramos con las acciones que hemos hecho, creo que estaríamos perdidos. Sin embargo, es importante ponderar que hemos avanzado significativamente y que aquello que clamábamos como una necesidad en diferentes encuentros y espacios ahora se está volviendo una realidad, gracias a parlamentarios y a parlamentarias que sienten y viven la problemática, como lo son las senadoras, las Gavis, como se les dijo aquí, también la diputada Amalia, el diputado Paul de Guatemala, y así podría mencionar a diferentes parlamentarios que no están ejerciendo sus funciones porque es una responsabilidad, sino porque es una necesidad dar un aporte a este mundo con el trabajo que estamos haciendo y que es nuestra responsabilidad. No pasar únicamente por pasar en un espacio, sino dejar una huella. ¿Y eso a qué nos lleva? A que hemos hecho ya trabajos importantes como países y como región. Este mismo foro, desde la comisión de la cual yo pertenezco, se impulsó una ley marco precisamente para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes en términos generales. Y eso es un paso significativo. Hemos hecho desde Coparén también esfuerzos importantes. La senadora Guevara mencionaba lo que fue la visita recién que propició México y que nos dio muchos insumos para tomar iniciativas que se han desprendido gracias a esa visita y al tremendo esfuerzo que hicieron para traernos acá a todos los parlamentarios de la región. Uno de los acuerdos que planteábamos en ese momento era precisamente la necesidad de aterrizar lo que ahora ya se ve más cerca, que es una posible ley marco para garantizar la protección de los derechos humanos de los niños, niñas migrantes y adolescentes que viajan no acompañados. Ahí empezaban las discusiones. También debo destacar el papel que ha tenido, y son acciones que cuentan y que son importantes y van marcando un precedente y nos van trazando el rumbo a dónde vamos a llegar, y es la impulsada por la senadora Cuevas en la Unión Interparlamentaria Mundial. Yo estuve presente de esos debates y fue muy enriquecedor. Fue ponerle una tónica diferente
a un espacio que tradicionalmente se debate en otro tipo de temas, menos temas migratorios y mucho menos temas de niños migrantes. Y eso es algo que va marcando también un precedente. ¿Qué otras cosas se han desprendido? Encuentros bilaterales que nos han llevado a fortalecer la idea de construir mejores legislaciones en nuestros países. Como El Salvador, ya tenemos 3 acercamientos importantes y valiosos que también van marcando pautas significativas para nuestro trabajo legislativo. Y en primer lugar, tuvimos la firma de una declaración con el Congreso de Guatemala y Honduras. También hemos celebrado recientemente la firma de un memorándum de entendimiento con este Senado a través de la senadora Cuevas, y entiendo que también participó, aunque no tuvo las posibilidades de acompañarnos, la senadora Guevara, que también nos van marcando compromisos entre los países, porque yo lo he dicho en muchos espacios y lo repito, no solo es de echarle la culpa a quien nos trata mal, a nuestros compatriotas, sino también de ver las responsabilidades que tenemos como países expulsores de migrantes en cuanto a qué debemos de hacer, pero no solo qué debemos de hacer en nuestros países para disminuir o ¿cómo es la palabra? Desincentivar, exacta. La migración, sino también qué debemos de hacer en aras de buscar acercamientos con los países vecinos y de la región para trabajar de manera conjunta. Pasos importantes hemos dado. Sin embargo, como les decía, es bueno que existan estos espacios de participación y debate para revisar lo que hemos hecho, ver la realidad y ver qué más podemos hacer para seguir humanizando el tema de la migración. Yo creo, y bueno, ya está el tema de trabajar lo que es la ley marco para garantizar la protección de los niños, niñas migrantes no acompañados. Esta mañana se dieron también aportes importantes. Esta tarde también hemos escuchado valoraciones muy importantes, y yo me atrevería a proponer en este espacio que, así como se ha exhortado para que cada uno de los países procuremos la posibilidad de conformar mesas interinstitucionales en nuestros países que se hacen para diferentes temas, a iniciativa ya sea del Ejecutivo o de los legislativos, y aquí surgió nuevamente la necesidad de conformar en México una para el tema migrantes. Yo creo que debiese también de replicarse una mesa no interinstitucional, sino una mesa permanente a nivel de la región, porque tampoco es posible que únicamente cuando tenemos como convocatorias de foros como este o como de otros espacios en los cuales participamos, volvamos a tocar los temas. Yo creo que este tema, que requiere de nuestro esfuerzo, que estamos viendo que hay funcionarias y funcionarios con sensibilidad, en este contexto debe de ser aprovechado para que exista algo más permanente y constante para darle seguimiento al trabajo que se está haciendo en cada uno de nuestros países. Así es que mi propuesta concreta sería que se cree ese espacio para darle seguimiento. Yo creo que es algo que también, así como surgió la idea de construir una ley marco para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes en términos generales, y ahora ya es una realidad, así como surgió la idea también de construir un instrumento para garantizar los derechos humanos de la niñez y adolescencia viajando no acompañada, que ya va a ser una realidad, estoy segura que ya va a ser una realidad. También me gustaría a mí, como país, como El Salvador, como Karina, como parte de la comisión que ve el tema migratorio en mi país, que pudiésemos tener algo en la región que le diera seguimiento a todo este tipo de iniciativas que se hacen desde los países y que se hacen también de los organismos o instancias, como ha mencionado Carlos Emilio. Hay tanto que hacer, hay tanto en la región, hay tanto aporte, pero ¿cómo hacer para ir canalizándolo y, al canalizarlo, fortalecer aún más todos esos esfuerzos y transformar la realidad de todas estas personas que nos necesitan, particularmente los niños? Así es que esa sería una propuesta, y quizás en el futuro hay algo que me llamó la atención de esta mañana, fue una propuesta que se hacía relacionada a buscar la posibilidad de penalizar
a todos aquellos que atentan o que cometen delitos contra niños, niñas migrantes. Creo que es también un tema que deberíamos de discutir, de darle más taller y algo en lo que podríamos trabajar juntos como región. Muchas gracias, diputada Karina Sosa. Diputada Lorely Trejos. Diputados y diputadas que me han precedido en el uso de la palabra, Costa Rica igualmente es un país de avanzada en la defensa de los derechos humanos y por supuesto en especial de la defensa de los derechos de los niños y niñas. Tenemos una legislación muy de avanzada y yo considero que debemos, o más bien planteo la propuesta aquí, que la ley que vayamos a plantear como regional, más que una ley, para mi concepto de lo que debe de existir es un protocolo que lo que provoque es una señal de alerta por cada niño o cada niña o grupos de hermanos que detectemos en cualquiera de las fronteras de nuestros países, de tal manera que provoque una articulación de acciones entre instituciones, consulados, ONGs, que determinen acciones a seguir de inmediato para que de manera eficiente y eficaz logremos restituir los derechos de estas personas menores de edad. O sea, tenemos ya aquí todos los países que estamos, hemos ratificado la Convención de los Derechos del Niño, sabemos que los derechos de los niños y las niñas son universales, son indivisibles, le pertenecen a todos los niños y las niñas del universo, por lo tanto sobre eso no tenemos que enfrascarnos, ya estamos claros, lo que necesitamos es un protocolo que provoque una alerta, que haga que reaccionemos y nos activemos de manera inmediata, no solo instituciones, sino a nivel regional, los gobiernos con sus respectivas instituciones encargadas de las defensas de los derechos de los niños y las niñas, y tenemos unos grandes aliados que son las ONGs y los consulados también, que ejercerán una acción muy efectiva y eficaz en el momento, en el instante que ubiquemos a esos niños y niñas. Entonces la propuesta mía es que pensemos en un protocolo regional que provoque una alerta por cada niño y por cada niña. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputada. Sí, diputado Elpidio. Como hay consenso con la ley marco, yo quiero tomar como alerta que cuidado con la ley perfecta a la que se refería Hurtado Badiola. Cuidado con la ley perfecta, porque esta mañana se advertía que por lo menos hay 3 situaciones que son las que generan estos flujos migratorios: la pobreza, la violencia, la exclusión. Incluso se anotaba que luego de la crisis generada en los Estados Unidos en el año 2008, prácticamente el flujo migratorio México-Estados Unidos llegó a 0. Y era la inversa. Se regresaban de Estados Unidos para México. Lo que pone en evidencia que el factor económico, el modelo económico, es la causa eficiente de este problema migratorio. Entonces Cortázar hacía anotaciones muy puntuales en ese sentido. Yo pienso que el tener cuidado, tenemos la necesidad de la ley marco. Y Badiola decía que teníamos un problema, y es que hay una dispersión legislativa que por vía de consecuencia hay que examinar todas las normativas que tocan el tema, todas, porque por lo menos hay 3 aspectos que recoge este problema que hace al niño muy vulnerable, que tiene que ver con el tratamiento propio de niño, porque estamos hablando no de un adulto, sino de un flujo migratorio de niños no acompañados.
Ahí comienza un grado de vulnerabilidad. El otro grado de vulnerabilidad es que es justamente un migrante, y un migrante pobre, generado por la pobreza. Entonces, a veces nosotros incurrimos en lo que es la super legislación. O sea, queremos legislarlo todo con la intención de comenzar a resolver el problema. Pero a veces tenemos la ley perfecta, pero no funciona, no se aplica, no resuelve el problema. Entonces, para nosotros, los congresistas, el acompañamiento de las ONG que han venido trabajando todo este tema y de los organismos estatales especializados en el tratamiento de este problema, ese acompañamiento es muy importante. Pero ojalá y la legislación que nos demos, con las especificidades y las características propias de nuestros países, nos ayuden a encontrar soluciones viables para este problema que es muy grave y que es multidisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Nadie? Bueno, mira, auto me doy la palabra entonces. La verdad quiero hacer énfasis en lo que acaba de decir el diputado Manuel Pidio en torno a la dispersión legislativa. Yo creo que le ha dado el clavo al tema. Nosotros en el Senado de la República tenemos un periodo de 6 años. La Cámara de Diputados tiene 3 años. La Cámara de Diputados este año cambia y vendrá una nueva reinstalación del cuerpo de diputados que sean elegidos en junio, y será el replanteamiento otra vez de otro escenario legislativo en el empapar de otra vez del tema, empaparse otra vez de la problemática, etcétera, que nos puede llevar en perder otra vez otros 3 años y que se vuelvan otra vez en ejercicio legislativo solamente de encuentro. Esta dispersión legislativa efectivamente nos lleva a que este ejercicio lo hagamos una y otra vez, y creo que aquí es donde es válido el planteamiento que hace la diputada Lorelli de cómo articulamos que esto funcione, hasta dónde pueden las ONGs mezclarse en esto y hasta dónde no pueden las ONGs mezclarse en esto. El trabajo legislativo es una cosa y la colaboración de las ONGs es otra. Lo que tenemos que buscar es como un marco de colaboración entre los países donde podamos transcurrir sobre el mismo riel, donde estemos todos, pero que queden claros cuáles son las reglas del juego frente a esta problemática. Porque, y voy a hablar del caso específico de nuestro país, México crea esta ley, debuta esta ley y se cacaraquea en el mundo como uno de los principales países que en hacer una ley específica sobre el tema de migración. Se sacó de población y se le dio una atención jerárquica, es decir, ya tenemos una ley que nos va a permitir poder atender el tema migratorio. Pero el tema migratorio está rebasado. La ley hoy ya se quedó atrás y el fenómeno se fue. Y aunado a esto, volteamos a nuestros países hermanos y nos encontramos con que muchos países no tenían ni siquiera tampoco una ley. Entonces no podemos empatar las fichas para poder avanzar en el tema. Situaciones como las que hablaba hace un momento Ana Cecilia, los mismos que decía Maro hace un momento, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? Pues yo creo que si hacemos un protocolo o una minuta de acuerdo, o incluso que los propios parlamentos lleguemos a un acuerdo de vamos a legislar solo sobre este tema, poniéndonos de acuerdo y haciendo un llamado a las cancillerías a decir, a ver, todos los consulados, este acuerdo se emitió en el país de donde sea, esta es la atención que se le tiene que dar específicamente a este tema.
cómo se va a llevar a cabo los protocolos de repatriación, bajo qué circunstancias se dan los protocolos de repatriación, cuál es la corresponsabilidad que tiene el país de origen. Es decir, México te va a dar la visa humanitaria, país de origen, ¿a qué te comprometes? Lo decía hace un momento, nos tocó ver estamos hablando de un país de primer mundo en Suiza, pero que es un ejemplo de que no ven el problema migratorio o no ven la migración como un problema. Tienen ellos albergues, que llaman cantones, donde llegan estos niños y en esos cantones se les da todo su proceso de aceptación en el transcurso de que el Instituto de Migración de aquel país decide si se queda o no se queda. Durante todo ese proceso le da hospedaje, alimentación y escolaridad. Le enseña el idioma del país y lo hace colaborar socialmente con la comunidad, y lo único que está haciendo es estudiándolo para si es adaptable, para que se quede o no se quede. Pero le genera las condiciones para que esta persona no se vea truncada, o sea, nunca se sienten como migrantes rechazados ni tampoco nunca se sienten excluidos. Al contrario, se sienten incluidos y generan una situación de me quiero quedar. Pero el país le da la oportunidad de decir, si generas condiciones, si tu actitud es buena, si tienes buenas calificaciones, si colaboras, si socialmente eres adaptable, te vamos a abrir la puerta para que te quedes. Y lo sorprendente es que en este cantón había gente de Siria, había gente de África, había gente de otro de los países ahí vecinos de Siria, no recuerdo cuál era el otro. Y en uno de los testimonios que tuvimos ahí había un niño de 14 años, y cuando le preguntamos cómo había salido y qué condiciones tenía la familia, nos relató todo el proceso desde que salió de Siria. En un momento de la travesía migrando, perdió a la mamá y perdió a la hermana, no sabe dónde están la mamá y la hermana. Él estaba ahí, y cuando se le preguntó que sí, qué quería hacer, si iba a regresar, dijo no, quiero estudiar, quiero ser abogado. Dijo, porque yo quiero defender a gente como yo. Dijo, yo me quiero preparar porque quiero hacer por gente que no quiero que pase lo mismo que pasé yo. Entonces eso se vuelve un ejemplo y se vuelve también una situación que se replica y se repite, porque lo decía hace un momento, no es un tema solamente nuestro. Esto de la movilidad humana es increíble. En cualquier parte del mundo nos paremos, vamos a encontrar gente de otra parte del mundo, y tenemos que adaptarnos y tenemos que entender de que somos parte de esta adaptación, y tenemos que buscar cómo adaptar a esta gente y generar una corresponsabilidad. Entonces yo creo que llámese protocolo, ley marco, acuerdos, tenemos que confluir en responsabilidades. Hoy México lo único que hace es me deshago de la responsabilidad, te repatrio y te mando para tu país de origen, y así sucesivamente con cada uno de los países. No se asume la responsabilidad. Lo que se decía hace un momento del flujo inverso, pues lo que estaba generando en los países de retorno era una bomba de tiempo, porque si en los países no hay trabajo, está regresando gente con una mayor capacidad o con una demanda laboral mucho más alta, y en los países de origen no hay cómo darles trabajo, no se les puede pagar lo que ganaban allá, no hay trabajo para darles oportunidades. Y lo mismo pasaba con los niños y las niñas con el tema de la escolaridad. Niños que nacieron allá, que hablan inglés, y en los países de origen no hay escuelas bilingües, no hay escuelas que hablan completamente inglés. Entonces, esto se está volviendo una bola de nieve muy fuerte. Acá nosotros empezamos a ver ese tema, y cuando hicimos la revisión no hay escuelas y no hay forma de darles trabajo. Entonces fue una tarea que tuvo que hacer el Instituto Nacional de Migración, empezar a buscar empresas que estuvieran disponibilidad de recibir esta plantilla laboral, porque la problemática que se estaba viniendo era gravísima. Entonces gente bilingüe, repito, con una alta capacidad laboral, distinta a la que comúnmente se tiene acá en México, pero que no hay cómo dar esa respuesta. Entonces en el tema de la niñez, pues sucede exactamente lo mismo. Niños que nacieron allá, que son devueltos y que pues viven y enfrentan otro tipo de vida. Pero este protocolo, repito, acuerdo o ley marco, lo que nos debe llevar es a unificar un entendimiento de cómo nos ayudamos. Si bien el común denominador es lo económico,
pues tenemos que transitar sobre eso. ¿Cómo nos ayudamos? Es un nicho altamente potencial que no ha sido visto así. Le llamamos problema, le llamamos fenómeno, pero no le estamos viendo el capital, ese capital humano que puede representar una generación de futuro distinta. Y lo que tenemos que generar a esos niños migrantes o a esa gente que ha retornado es hacerles ver o entender desde la autoridad el capital humano que se está yendo. México, presidentes van, presidentes vienen de la República, y siempre que vienen las fiestas decembrinas hablan de las remesas que mandan los migrantes. Y más que aplaudirlo, yo creo que debería de dolernos, porque es una gran pérdida. Y cada vez que hablamos de migración, debería de dolernos hablar de migración, porque estamos perdiendo capital humano. Cada migrante que intenta, cada uno de los nuestros que se va, es pérdida para nosotros. Estamos dejando una fuga, que lo decía en la mañana. Estados Unidos se beneficia de esto, y se beneficia de toda la comunidad salvadoreña, se beneficia de toda la comunidad nicaragüense, de los hondureños, de los dominicanos, de los puertorriqueños, de los mexicanos, de todos se beneficia, regulares e irregulares. Y nosotros pues simplemente los vemos pasar, como se decía en la mañana, de tránsito, los que se quedan, los que se van y los que regresan, y simplemente sigue siendo una pérdida en todos los sentidos. Entonces yo propondría que efectivamente no nos quedemos en esta dispersión legislativa, que aterricemos en algo concreto y que este entendimiento que logremos pues se traduzca en resultados, porque efectivamente la tentación de legislar y querer cambiar todo se vuelve muy atractivo cuando estamos aquí, pero poder aterrizar la letra, que en la práctica se traduzca en resultados tangibles, yo creo que ese es donde tenemos que llegar mucho más rápido. Quiero comentarles que hace poco, saliéndome un poco del contexto de lo que vivimos nosotros con Estados Unidos no firma el protocolo de derechos humanos. Por eso es que obvian y hacen lo que quieren, porque no hay juez que les haga entender, porque cada estado tiene sus leyes. Y visitamos Irán, e Irán tampoco ha firmado este protocolo de derechos humanos. Y decían ellos que por qué firmarían ellos el protocolo o la convención si Estados Unidos tampoco lo ha firmado. Entonces ellos tienen sus propias leyes que son muy similares a lo que la convención dice o los protocolos de derechos humanos marcan, que han firmado varios países, pero tienen sus propias leyes. Entonces es ahí donde nos perdemos un poco en esta exigencia que a veces, porque aquí me ha tocado en muchos encuentros decir vamos a hacerle un llamado de atención a Estados Unidos, y son llamadas al viento, no hay respuesta y no hay absolutamente nada. Hemos ido a interparlamentarias a Washington, hemos hecho exigencias, recientemente mataron a otro mexicano en Estados Unidos y seguimos esperando respuestas. Entonces creo que sí es muy importante el que lleguemos a un acuerdo, el que sea, pero que sí transitemos sobre un solo riel. Si seguimos en esta dispersión legislativa, pues vamos a solamente dejar pasar el tiempo. Sí, adelante, diputada, por favor. Muchas gracias, senadora. Quiero felicitar a los expositores y a la senadora Gabriela Cuevas por habernos permitido, agradecer a la Cámara del Senado la anfitrionía, y decirle a la senadora Ana Gabriela Guevara que en FOPREL siempre hemos tenido resultados. Es decir, somos el organismo más pequeño de integración, pero el mecanismo de trabajo de las comisiones interparlamentarias y la aprobación posterior, el aval que le dan los presidentes de los parlamentos a las iniciativas de proyectos de leyes marco, nos hacen ser vinculantes. Entonces, este tema que ha surgido, yo lo expliqué hoy en la conferencia de prensa, que es del 2012, luego ya tenemos una ley aprobada y avalada por los presidentes del tema de ley de migrantes, ley marco. Algunos países ya la están estudiando para adecuarla a su legislación. Producto de esa ley que trabajamos,
se le dio un capítulo pequeño al tema de niños migrantes y compañía, y el mandato que recibió la Secretaría Permanente que represento es trabajar una ley marco. En la declaración que procederemos con la venia de ustedes al debate y a la aprobación, se establece término y plazo para que podamos conocer y buscar todos los insumos para ese proyecto de una ley marco y a la vez bajarlo a los 9 parlamentos. Quiero señalarle otro aspecto también, senadora, que la mecánica de FOPREL es consensuar con la sociedad civil. Es decir, en este caso, ahorita me estaba acordando del tema, digamos, que acabamos de aprobar de cambio climático, la ley de cambio climático que se aprobó en esta Cámara a través de la Comisión de Medio Ambiente de FOPREL, y que la presentamos en el Foro Mundial de Cambio Climático, el único organismo que presentó algo concreto, no 22 discursos en una tarde, así fue que algo concreto entregamos. Ya algunos países ya lo están trabajando, pero todo lo hacemos en consulta con la sociedad civil y con los actores, que quiero aprovechar desde el foro agradecer a las ONG por ese trabajo. Hoy lo mencioné en el almuerzo, ese trabajo arduo, ese trabajo humanitario que se hace día a día en silencio por salvar esos conciudadanos, esos pequeños adultitos y adultitas que señalaba. En nombre pues del foro, nuestro agradecimiento sincero de corazón. Si lo permiten, senadora, podemos proceder a la lectura de la declaración, resolución conjunta de las dos comisiones. México tiene la Comisión de Derechos Humanos y El Salvador tiene la Comisión de Tratados y Asuntos Internacionales y de Protección de Migrantes, creo que se llama, ¿no? Migrantes del Exterior. Perdón, la de FOPREL es la de Tratados Internacionales. Entonces, con la venia, perdón, Gabriela, sí. Nada más, Santiago, como moción de orden, porque estaríamos justamente brincándonos de un tema para otro y esto ya no compete a nuestros expositores. Dejamos ahorita en pausa el tema y le agradecemos a nuestros expositores nuestros regalos, por favor, les pido un fuerte aplauso para nuestros expositores, por favor.